Los crímenes nacen del odio, otros del abandono. Pero en 2002, en una de las prisiones más olvidadas de Estados Unidos, nació algo más oscuro que el crimen: el hambre de carne humana. Junio de 2002, Penitenciaría Federal de Lewisburg, Pensilvania. Situada en el corazón de Union County, Lewisburg era uno de esos lugares que rara vez aparecían en las noticias. La penitenciaría albergaba reos de alta peligrosidad, muchos de ellos condenados a cadena perpetua. Pero ese verano, algo comenzó a gestarse tras los muros gruesos y el acero oxidado de sus celdas. El primer caso fue considerado un error administrativo. El reo, Daryl Hensley, 29 años, oriundo de un pequeño pueblo llamado McDowell, Kentucky, no se presentó al conteo matutino. Su celda estaba vacía, aunque no había indicios de fuga. Lo atribuyeron a una transferencia mal registrada. Pero una semana después, el cuerpo de Hensley fue hallado en el sistema de ventilación, mutilado, sin varias extremidades. Oficialmente, su muerte se clasificó como autolesiones con intención de suicidio violento. Internamente, los custodios empezaban a murmurar otra palabra: canibalismo. Era imposible que se hiciera eso solo. Le faltaba parte del torso y lo que quedaba parecía cortado con precisión quirúrgica. No fue un suicidio, fue una cacería. Julio de 2002, otro reo desapareció. Luis Ortega, 32 años, condenado por robo a mano armada, originario de El Paso, Texas. Ortega había denunciado semanas antes a su compañero de celda por conductas inusuales. Según el reporte interno, Ortega alegaba que su celda olía a carne podrida y que su compañero, James Rolton, le decía cosas como: cuando mueras, no vas al cielo, vas a mi estómago. Las denuncias fueron ignoradas. Al final, Ortega también desapareció, y su celda, tras la desaparición, fue limpiada por orden del alcaide sin peritaje. Las desapariciones comenzaron a coincidir con zonas del ala este de la penitenciaría, donde las cámaras no funcionaban, donde los presos eran enviados por mal comportamiento, donde nadie preguntaba mucho. Agosto de 2002. Una investigación interna fue lanzada en secreto. Bajo el nombre de Operación Hollow Cell, 2 agentes encubiertos del FBI fueron infiltrados como presos. Sus nombres no fueron revelados, pero uno de ellos grabó con un dispositivo escondido la siguiente conversación con un recluso llamado Caleb Dorn. It's not just one. There's a group. It called is involuntarily. When the lights go out, they go down to Knoxville, Kundalas, and whoever goes through there never comes out. They don't make a sound, they just track. Sometimes they leave their boots, just their boots. Beautiful thing. Ese mismo mes, uno de los agentes desapareció. Nunca se encontró su cuerpo. Oficialmente se dijo que fue transferido de emergencia por motivos disciplinarios. El otro agente fue retirado sin explicaciones. Para septiembre, 5 reclusos estaban desaparecidos. 3 cuerpos mutilados habían sido encontrados. El ala este fue cerrada temporalmente, y el silencio se impuso como norma. El Departamento de Justicia recibió un informe confidencial de 87 páginas que incluía detalles sobre comportamientos rituales, grupos con signos de antropofagia y una red de encubrimiento entre personal de seguridad. Y sabíamos que algo pasaba. Escuchabas gritos lejanos, olías cosas raras, pero los superiores nos decían que no habláramos, que si queríamos el cheque siguiéramos adelante. El primer intento de fuga. En octubre de 2002, un reo llamado Devon Clark, condenado por homicidio en segundo grado, intentó escapar. Fue capturado a pocos metros del muro sur, desangrado por cortes en sus propias piernas. Antes de morir en la enfermería, alcanzó a decir: no es una cárcel, es un matadero. Ellos nos comen vivos. La penitenciaría de Lewisburg fue construida para encerrar a los monstruos. Pero en 2002,
comenzó a crear los suyos. Y lo peor es que por mucho tiempo nadie quiso mirar hacia adentro. Louisburg Penitentiary, Pensilvania, año 2002. Mientras el mundo giraba con normalidad, dentro de los muros de esta cárcel de máxima seguridad, el silencio seguía sepultando secretos. Los presos desaparecidos, los agentes que jamás volvieron a casa. Misteriosamente las investigaciones quedaron en nada. Informes sellados, archivos cerrados. Una extraña cadena de omisiones envolvía el caso en un velo de olvido. Testimonio de George Clancy, exoficial del penal. Los nombres de los que desaparecieron dejaron de pronunciarse. Era como si nos advirtieran que no siguiéramos preguntando. Nunca recibimos órdenes directas, pero el mensaje estaba claro. Olvídenlo, como si no hubiese pasado nada. Poco a poco el penal volvió a una rutina fantasmal. Los internos evitaban hablar entre ellos. Los guardias hacían rondas más largas con pasos apresurados. El ambiente tenía una tensión viscosa, hasta que un nuevo evento desató el horror. Era una noche fría de noviembre, el 14 de ese mes exactamente. Cerca de las 3 de la madrugada, las alarmas del sistema se activaron. Un recluso había desaparecido de su celda. Victor Allen Griggs, de 37 años, condenado a 22 años por robo a mano armada y homicidio involuntario. Su celda estaba abierta. No había signos de violencia, solo un dibujo tallado con sangre en el muro. Un símbolo circular que nadie pudo identificar. El tipo no era nadie especial, callado, pero se notaba raro. Una vez lo escuché hablar solo, algo de que la carne da poder. Pensé que solo era un chiflado más, pero cuando desapareció, todos supimos que algo peor estaba pasando. Durante horas, helicópteros, perros rastreadores y policías estatales buscaron a Griggs por toda Union County, sin éxito. Pero fue 48 horas después que la historia tomó un giro aún más escalofriante. A solo 22 kilómetros de Louisburg, en un callejón de Mifflinburg, un vagabundo fue encontrado tirado junto a un contenedor de basura, desangrándose. Estaba inconsciente. Le faltaba un trozo completo de muslo. Lo habían arrancado de manera quirúrgica, o al menos eso parecía. Su nombre era Ernest Dalrymple, un veterano de la Guerra del Golfo, sin hogar desde 1997. Nunca había visto algo así. Le habían limpiado la herida. No era un ataque común. No había señales de pelea, ni movidas, ni defensa. Solo le faltaba parte de la pierna y estaba vivo. Ernest no hablaba, solo murmuraba palabras incomprensibles, pero en su ropa se halló una pista. Restos de tela del uniforme naranja del Louisburg Penitentiary. 3 días después, el 20 de noviembre, Victor Allen Griggs fue capturado cerca del río Susquehanna. Estaba desnudo, cubierto de barro, con un cuchillo artesanal en la mano. Llevaba consigo lo que parecía ser un diario hecho con hojas arrancadas de una Biblia de la cárcel. No opuso resistencia, solo dijo: lo probé, fui parte, él me eligió. Louisburg Penitentiary, Pensilvania. Diciembre del 2002. Las desapariciones seguían. Las paredes manchadas con símbolos extraños. Y los internos ya no dormían. La prisión entera se sumía en un silencio enfermizo. El terror no estaba en los pasillos. Estaba debajo de ellos. Fue el 13 de diciembre cuando George Clancy, oficial retirado del penal, regresó por orden judicial para brindar testimonio sobre lo ocurrido con el recluso Victor Allen Griggs. Él había sido uno de los primeros en investigar su desaparición semanas atrás. Pero lo que Clancy reveló al fiscal federal James Lewiston cambiaría el rumbo del caso. Siempre supe que había algo raro en el ala sur. Las puertas metálicas parecían recientes, como si no fueran parte del diseño original. Una noche bajé con linterna y di un rastro de sangre. Pero cuando lo reporté, el jefe del penal, Walter P. Dayton, me dijo que era mejor no volver por ahí.
Presionado por las autoridades, Clancy los guió hasta esa zona olvidada del penal. Ahí, justo debajo del antiguo archivo de registros, hallaron una compuerta oxidada. No figuraba en ningún plano de la prisión. Fue necesario un equipo especial del FBI para abrirla. Lo que encontraron fue indescriptible. Una escalera descendía a un pasadizo de concreto húmedo. A unos 9 metros de profundidad había un cuarto cerrado, sin ventilación. Dentro encontraron una mesa metálica con grilletes oxidados, cuchillas improvisadas y restos óseos. Se estima que al menos 3 cuerpos fueron procesados allí, pero lo más perturbador estaba en las paredes. Símbolos circulares, nombres escritos en sangre y lo que parecía ser una especie de altar. En él colgaba una fotografía dañada de Victor Allen Griggs y el jefe del penal, Walter P. Dayton, abrazados, sonriendo. La fecha de reverso decía 23 de agosto de 1998. Las autoridades ya no podían negar lo evidente. Esto no era una serie de desapariciones sin conexión, era una red, un culto. Y el hombre que debía mantener la ley dentro de la prisión era parte del horror. Durante los registros posteriores, se encontró un cuaderno escondido en el despacho del jefe Dayton. En él, una lista de nombres. Daryl Hensley, desaparecido en junio del 2002. Luis Ortega, 32 años, desaparecido en julio del 2002. Ernest Dalrymple, el vagabundo. Agente Marvin Roder, desaparecido en octubre. Oficial Oliver Nunn, desaparecido en septiembre. Todos habían sido marcados como ofrendas. A veces en la madrugada escuchábamos golpes en las tuberías, como si vinieran de abajo. Y abajo que escuchó a alguien pidiendo ayuda bajo el suelo. Nos reímos. Hasta que desapareció Rourke. El FBI selló el área, pero la investigación reveló más detalles. El culto, según documentos incautados, se autodenominaba la Fraternidad de Nadiel, en honor a una entidad ancestral, símbolo del poder a través de la carne. El jefe Deaton y al menos 5 oficiales más estaban implicados. Cuando Walter P. Deaton fue confrontado por los federales, no opuso resistencia. Solo dijo: todos ellos dieron su carne por algo más grande. Ustedes solo entienden cárceles y castigos. Nosotros les ofrecimos trascendencia. El día de su detención, Victor Griggs volvió a desaparecer. Las cámaras fallaron, su celda quedó vacía. Solo había una nota, escrita con cargón en la pared. La carne aún no ha terminado de hablar. Con Griggs prófugo, la prisión entró en estado de emergencia. Un nuevo director fue designado y el ala subterránea sellada con concreto armado. Pero el daño estaba hecho. En total, la investigación reveló 9 desapariciones confirmadas en un periodo de 18 meses. Pero la lista de nombres en el cuaderno incluía al menos 17 más. Nunca se encontró el cuerpo de Daniel Rourke, ni del agente Marvin Roder, ni de la oficial Teresa Nunn. Nos enfrentamos a una organización en la que no hay locura, sino convicción. Lo que sucedió en Lewisburg fue sistemático, planeado, apoyado desde dentro. Y ahora nos toca sentenciar. Con el culto expuesto, la sociedad pedía justicia. Pero aún faltaba el último capítulo. Las condenas, los juicios y las respuestas. Porque en Lewisburg aún hay puertas que no han sido abiertas. Uno de los testimonios más impactantes fue el del recluso Luis Martínez, quien aseguró haber visto cómo el interno Victor Allen Griggs, tras su recaptura, fue llevado por 2 oficiales a la zona restringida. Y nunca más volvió. La fiscalía lo declaró desaparecido en acto de culto, y el caso quedó abierto sin cuerpo confirmado. A medida que el juicio avanzaba, nuevos detalles espeluznantes salieron a la luz. Se determinó que la desaparición del agente Marvin Roder y de la oficial Teresa Nunn fue silenciada con informes falsificados por el mismo Dayton. La autopsia de restos hallados en el subsuelo confirmó que eran humanos.
humanos, pero el deterioro impidió identificarlos por completo. Solo 3 de las 9 víctimas pudieron ser identificadas oficialmente. Daniel Rourke, reo desaparecido en mayo de 2002, Ernest Dalrymple, indigente víctima de mutilación por un reo fugado, Agente Nan, confirmada por análisis de ADN parcial. El resto permanece bajo investigación. El 18 de julio de 2003, el Tribunal Federal de Harrisburg sentenció a Walter Dayton a cadena perpetua sin posibilidad de libertad condicional. En su última declaración dijo: "El sacrificio los hizo parte de algo más grande. Ustedes solo ven crimen. Nosotros vimos propósito". Los otros 5 oficiales fueron condenados a penas de entre 30 y 55 años de prisión por complicidad y encubrimiento. Solo Sandra Bean aceptó colaborar con la justicia, confesando que el culto existía desde 1997, cuando Dayton fue promovido como jefe del penal. Sin embargo, algo aún más oscuro envolvía el caso: la intervención del gobierno federal para silenciarlo. A pesar de la condena, la historia no fue difundida por los grandes medios. El Departamento de Justicia clasificó múltiples documentos como confidenciales por razones de seguridad nacional. Los periodistas que intentaron cubrir el caso fueron presionados. Las cadenas principales de televisión se limitaron a mencionar que hubo irregularidades administrativas en Lewisburg. El público jamás conoció la verdad completa. El FBI cerró la zona subterránea y reforzó la prisión con tecnología avanzada. Pero el eco de los rituales, los nombres escritos en sangre y los cuerpos perdidos sigue resonando. Las víctimas nunca recibieron justicia real. Muchas familias jamás supieron lo que ocurrió con sus seres queridos. El crimen fue sepultado en concreto, sellado con informes clasificados y protocolos que intentaron borrar lo que sucedió bajo los cimientos de una institución federal. Pero los registros existen y el crimen, aunque se oculte, deja huella. En las sombras más profundas, incluso donde la ley debería prevalecer, la maldad encuentra la forma de ocultarse. Pero nada permanece enterrado para siempre. Porque aunque intenten borrar los rastros, el crimen siempre deja una marca, y tarde o temprano, paga el precio. Nos vemos en el próximo capítulo, aquí, en Crímenes Imperfectos, donde recordamos que el crimen siempre paga.